Y en este momento es el preciso, levanto la persiana. Bienvenido formalmente, esto es solo una vuelta más, versión domingo. Y efectivamente lo contábamos, me voy del acompañamiento a Alberto Fernández, me voy testimonialmente del gobierno, pero ni loco me voy de las cajas, ¿eh? No se ilusionen, ninguno de ellos va a renunciar a esos puestos estratégicos que manejan millones en el Estado. Lo que venimos viendo, sobre todo después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es lo que humildemente hemos dado en llamar la agenización estratégica. Oh, qué término, ¿qué significa? Que ahora, estratégicamente, el kirchnerismo dice: ellos son el gobierno, nosotros no somos el gobierno. Ellos están decidiendo la política, el rumbo económico. Guzmán nos escondió la negociación, nos prometió un montón de cosas que no son. La verdad que la unidad como concepto, como criterio fundacional de este espacio, frente de todo, ya no alcanza. Esto, si no tiene resultados para la población, para nuestro pueblo, no va más. Ustedes dicen, ¿esto lo están inventando ustedes que son medios hegemónicos? No, fíjense por ejemplo la senadora Juliana Di Tulio, lo que hoy mismo dijo, esto es en Radio 10, hay que ser firmes ante la fuerza que tiene la concentración monopólica en la Argentina. Esto se lo está diciendo al propio presidente de la Nación, le está diciendo, no está siendo lo suficientemente firme. Una cosa es votar según lo que uno interpreta que tiene enfrente, el fondo, y otra es dar una pelea que tenga que ver con la vida de los argentinos. Escuchen bien porque esto es fuerte. No estás dando, Alberto, la pelea. Esto va muy en sintonía con la carta de renuncia de Máximo, que le dijo, no pusiste la sangre que había que poner, Alberto, como si mi padre puso en aquella otra negociación con el Fondo Monetario. ¿Te acordás? Yo nunca estuve de acuerdo con tu nombramiento. Mi madre te eligió, yo no. Cosas parecidas van apareciendo en este momento. Le están diciendo a Alberto Fernández que no tiene la firmeza suficiente, que no es el rumbo, y están objetándole básicamente todas las decisiones. Están aislándolo estratégicamente. ¿Para qué? Para salvar la ropa política y presentarse o en 2023 o en el próximo turno. Y en el próximo turno, como este turno que viene, es de ajuste, es de contracción, no es distributivo. En la próxima rueda poder pedir el voto diciendo yo me opuse siempre al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hay una cuestión trascendental y es Juliana Di Tulio, que es un poco portavoz de un montón de cosas que piensa el kirchnerismo duro, cree que Alberto Fernández no está tomando las medidas más impactantes contra la inflación. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que le están pidiendo a Alberto Fernández que haga? ¿Que apunte los cañones de Putin contra Arcor, contra molinos, contra supermercados? ¿Que los rodee y los tome por la fuerza? Es decir, ¿a qué se refiere exactamente con firmeza? ¿Acaso Guillermo Moreno no era el hombre firme que dejó a lo mejor con 8 o 10 millones de cabezas de ganado menos y no hizo más que subir el precio de la carne? Todas esas armas viejas y oxidadas son las que saca a la cancha en este momento Alberto Fernández en su guerra contra la inflación. ¿El kirchnerismo tiene alguna otra idea de qué arma se podría usar? Estaría buenísimo que lo cuente, porque si uno hace historia, el kirchnerismo se fue después de, escuchá, 12 años de gobierno. Mirá si tuviste tiempo para combatir a la inflación. Desde 2005, desde que se fue la Baña, 2006, empezó el desajuste de la macro y no se acomodó nunca más. Con el viento a favor, hubo distribución y se comieron, lo va a explicar un rato Sucho también, Claudio Sucho Vicky, esta famosa frase que usamos: te comiste el stock, todo lo que había juntado te lo fuiste comiendo. Y ahora lo que queda es un momento no distributivo, de compresión. Y el kirchnerismo le pide a Alberto Fernández que haga distribución. ¿Y con cuál va a ser? ¿Cuál es el sendero que puede tomar? Recordemos, los pobres no se sabía cuántos eran porque estaban estigmatizados. Estaban estigmatizados. Y la inflación no sabías. Alguien agarró un martillo y dijo, eso es el INDEC, a mí me molesta, ¡ping! Y no hubo más INDEC, no hubo más medición de nada. No supimos ni pobreza ni inflación. Las consultoras que medían inflación eran multadas. ¿Lo recuerdan? No fue hace 10.000 años, fue hace poquitos años. Miren ustedes lo que dijo, hablando de agenización estratégica, Parrilli,
esta no fue una negociación del Frente de Todos, sino de un grupo de funcionarios del Ejecutivo que nos dejaron al borde del precipicio. Parrilli está diciendo, no es nuestro gobierno, ese es Alberto Fernández, el albertismo nonato y todos esos funcionarios que lo rodean, que creen que pueden hacer su propia revolución sin entender que nosotros somos socios mayoritarios y dueños de este espacio del Frente de Todos. Y cierro con esta pequeña reflexión. A ver, hacé memoria conmigo. ¿Para qué lo convocó Cristina Alberto Fernández en aquel 2019? Ella sabía que tenía un techo, que era resistida por una parte de la población y que se venía un tiempo, supuestamente, más racional, más tranquilo. Parecía una aceptación de Cristina de que no había más posibilidad de radicalizarse y no había posibilidad de ir por todo. Por eso Alberto Fernández, que estuvo en todos los estudios de televisión y en todos los medios hegemónicos y en contacto con todas las corporaciones, vení, sentate en el sillón y acomoda esto. Y entre el acomoda esto era arreglar la deuda. Y cierro. Alberto Fernández arregló la deuda con el fondo. Ya sabemos la dificultad que es ese peso de la deuda, pero que el kirchnerismo también cuente cuál fue su gran negociación exitosa por fuera de la que hizo con Lavagna en la reestructuración. ¿Lo del Club de París le salió bien? ¿Lo de Griesa y los bonistas le salió bien o mucho más caro para la Argentina? ¿Y la estatización de YPF? En España comen uvas, no a fin de año, comen uvas cada vez que se acuerdan de celebración y la excitación que les da lo que pagó Argentina por YPF, lo que se le pagó y lo que vale ahora. Es decir, no tiene ninguna autoridad moral el kirchnerismo para decir yo sé negociar en la adversidad. Bienvenidos, esto es Solo una vuelta más. Aquí está Adriana Amado. Hola Adriana, que estuvo de viaje. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Hola, ¿cómo va? Lucía Salinas. Buenas noches. Y nuestro compañero, me encanta, es compañero no peronista, Claudio Suchovicki. ¿Cómo está, Claudio? ¿Cómo están mis amigos de los domingos? Bueno, ¿qué vos tenés amigos en otro canal o en la semana? No. ¿Te estás viendo con otros? No. ¿Te estás viendo con otros? Me reservé mi amistad de los domingos a la noche. Bueno, está muy bien. Me gustás los domingos. Bueno, quiero decir que efectivamente se anunciaron medidas, son las que ya sabíamos, no sorprendieron a nadie, incluso generaron bastante desilusión. Si uno veía los tweets de una serie de personas allegadas al Frente de Todos, al kirchnerismo, es tanto anuncio de guerra para salir con los chasquibún. Bueno, Pablo de León y Jessica Bossi, ¿qué saben de cómo fueron recepcionados estos anuncios de suba de retenciones? Bueno, como contábamos en la semana, el presidente salió durante un discurso a decir que empezaba una guerra, no había un solo elemento para la guerra, no tenía ni el casco preparado, y el discurso grabado, que se reunió antes con su equipo económico, mostró que no había absolutamente ninguna medida. En el día de mañana sí va a hablar Culfas, después de reunión con supermercadistas y comerciantes, y ahí empezaremos a ver algo de esta demorada y rimbombante en los discursos guerra contra la inflación, que no tiene nada hasta el momento. Jessica. Sí, bueno, para pasar en limpio hay solo dos medidas que tienen que ver con la suba de retenciones a la harina y aceite de soja, que pasan del 31 al 33. También un punto al biodiesel, que lo insólito de ayer, cuando vi una conferencia de prensa de Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, le preguntaron y dijo no, biodiesel no, y le dicen sí, pero eso dice la resolución. O sea, no sabían ni siquiera los funcionarios el alcance de lo poco que estaban anunciando. ¿Y esto por qué? Porque fue improvisado, porque el paquete de medidas no estaba listo, porque hay diferencias internas sobre cómo seguir adelante. Y preguntabas repercusiones. Bueno, en el kirchnerismo, que casi miran como espectadores, como si no formaran parte de un mismo gobierno, decían, ¿y esto? O sea, como diciendo que no era nada lo que se estaba anunciando, por supuesto sin proponer una alternativa. Y bueno, el tema de acuerdo de precios y salarios es algo mucho más complejo. Ningún gobierno lo logró y de hecho el fantasma es que siempre un gobierno puede invitar a la mesa y cualquiera que se levante, cualquiera que no esté de acuerdo, ya esa mesa se da como por fracasada. Bien. Sucho, ¿qué pensás vos de los anuncios? A ver, creo que es un refrán que dice, ¿no? Podemos chocar cualquiera, o tener un problema, o equivocarnos, nos podemos equivocar cualquiera. Ahora, enamorarte de la piedra que la que tropezaste,
ya habla mal de vos. O sea, y es un problema. Nos enamoramos de medidas, como vos explicabas en la editorial, muy complicadas. Primero, cuando se decretó la guerra, la decretaste 3 días antes. Claro. Con lo cual, si generaste incertidumbre política, el que se quería cubrir, se cubrió. Con lo cual ya arrancás con precios más caros de los que tenías el martes o el miércoles. Segundo, caballito de batalla que vengo peleando hace tiempo. En todos los países desarrollados, quien controla la inflación es su Banco Central o su Reserva Federal. ¿Por qué? Se comprobó hace tiempo que cuando suben todos los precios, no cuando hay precios altos, sino cuando suben todos los precios, es un tema monetario. La Reserva Federal nos dio una clase el miércoles subiendo la tasa, diciendo vamos a enfrentar la inflación. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hemos emitido demasiado. Punto. Aparte, en Argentina creemos todavía que vamos a controlar la inflación por medio de una Secretaría de Comercio. Y lo que produce es exactamente lo contrario. Y pensémoslo con sentido común. Si yo voy a restringir la oferta, voy a castigar al que ofrece productos, voy a tener menos productos, con más emisión monetaria, más pesos con menos productos. Desde el 2019, acompaño la editorial, o lo que estoy diciendo, no sé cómo se llama, la columna, con un par de datos que trajimos. No sé si la podemos poner y si no, lo digo rapidito. Ahí tenés. Desde que asumió Alberto Fernández, lo que más subió es la ropa de vestir. 179% creo que dice el gráfico A. Ahí. Después el dólar MEP o el dólar blue, si querés, como segunda medida. Lo que menos subió, que esta es la discusión política que viene ahora, lo que menos subió, si ven en la escala, son las cosas que el gobierno acusa. Petróleo, soja. Soja subió menos que el índice promedio. El índice promedio de precios, si tomo el IPC promedio, subió 123%. Lo que menos subió son las cosas que acusamos que son los que están provocando la inflación. Y es lo que menos subió. Lo que Sucho está diciendo es, hay un argumento, es A pero la guerra. No es A pero Macri, es por supuesto A pero Macri, pero A pero la guerra. Es el mundo se nos cayó encima, todo el mundo tiene inflación. Lo que vos estás diciendo es, ok, es verdad, pero miremos lo que más subió de precio, no es lo que está afectado por la guerra. Para un productor de soja, el precio es muy bueno, pero lo que él compra, y son datos oficiales, le subió mucho más. Tuvimos una inflación en el último tiempo en dólares muy fuerte, en ropa. El dólar oficial es lo que menos segundo subió y los servicios públicos lo que tercero menos subió. ¿Y qué te están diciendo en el acuerdo con el fondo? Empezá a subir tarifas, empezá a subir la tasa de interés y empezá a subir un poco el dólar oficial. O sea, tuvimos una inflación de 2 años del 123% porque anclaste 2 variables. Bueno, acá está este tema. Explica lo de las 2 anclas. El ancla 1 es tarifas. Y te tirás un ancla. Y el otro... el dólar oficial. El dólar oficial. Con esas 2 anclas igual ya estamos en un 60 de inflación. Y ahí está. Levantá las anclas. ¿Qué va a pasar? Y ahí está el error de interpretación. 2 errores para mí bastante simples de explicar, creo. El primer error, que es, si vos controlás tanto el dólar oficial, a la gente le va a convenir importar. Mirá la ropa. ¿Me conviene producir en Argentina? Con dólar blue, sí. Con dólar oficial, no, me conviene importar. Entonces esa brecha empieza a jugar en contra del propio gobierno, porque más que producir me conviene importar. Y eso agota sus dólares. Segundo error, es comparar esto con el 2003, 2004, 2005. Cuando vos hablabas de monopolio, déjame decirte que sí, hay monopolios, pero el monopolio más grande en la formación de costos hoy es el Estado. Porque el 50% de lo que todos consumimos es impuestos, porque tenemos un Estado del 50% de formación de precios, de tamaño con respecto al PBI. Voy claro ahora un poquito más lento. En el 2003, cuando Argentina rebotó un montón, el gasto público era el 25% del PBI. Recaudando retenciones y 2 cositas más, ya tenía superávit. Y tuviste superávit enseguida. En el 2003 no tenías inercia inflacionaria porque venías de 10 años de convertibilidad. En el 2003 la infraestructura estaba nueva, se hizo en los 90, y además te sobraba, tenías infraestructura ociosa. Pudiste rebotar económicamente, creyeron que iba a ser lo mismo, pero hoy tenés un gasto público que es del 50% del PBI, lo que explicaba ella recién. ¿Qué necesito? Cobrar impuestos por un 50%, si no tengo déficit. Segundo, vengo con una inercia inflacionaria que ahora sí, por las dudas, subo el precio, porque la inestabilidad política me genera mucho más. Tercero, me quedé sin infraestructura. Me sobra gas y no tengo caños para que lleguen. Entonces, obviamente esto es más explosivo desde el punto de vista de que creemos que la historia se repite
pero los que estamos o los que la vivimos, como ya la vivimos, empezamos a reaccionar antes. Voy a volver a vos, pero la gran pregunta es, ¿va a servir, te gusta, no te gusta esta medida? Por ejemplo, el pan, ¿puede servir para que baje el precio del pan? Hablemos con José Martín, que es el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Martín, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. ¿Sirve? No, yo mucho me temo que no. A lo que acaba de decir Sucho, permítanme agregarle que en este contexto de este plan que se está lanzando, estamos hablando que la incidencia del trigo como commodity es un 15, un 20%, según la fuente que lo diga. Con lo cual estamos dejando librado un 80% a las fuerzas del mercado. Es decir, no podemos pretender que congelando un 15, un 20% de algo, los precios no se muevan. Acá en el medio tenemos energía, alquileres, impuestos, combustibles, etcétera. De manera tal que creo que lamentablemente, y como decía Sucho y adhiero, volvemos a pisar con la misma piedra, ¿no? Martín, si el gobierno le dijera una cosa que no le va a decir, pero si le dijera, ok, tomo su punto de vista, de todos modos, ¿qué puede poner su sector para bajar la inflación? ¿En qué nos pueden ayudar? No, yo creo que aquí hay un punto fuerte y que es lo que desde agroindustria podemos trabajar en general como bloque, porque creo que acá lo que hay que atender hoy particularmente es, no voy a meter en términos económicos porque no soy un especialista, pero creo que hoy el tema que nos está acuciando es los índices de pobreza, ¿no es cierto? La falta de empleo. Y creo que acá pueden suceder dos cosas. Por un lado, estimular a la agroindustria, y no estoy diciendo de subsidios, sacarle el freno de mano para poder generar más valor. ¡Qué paradoja! La industria oleaginosa, que es la que emplea mano de obra y agrega valor, o la de biocombustibles, es la castigada con impuestos. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos llevado propuestas a distintos niveles de gobierno de trabajar subsidiando la demanda, yendo específicamente a aquel que lo necesita. Están los medios para hacerlo. Desde agroindustria se puede trabajar, es decir... ¿Me da un ejemplo concreto? Sí, pero claro, con una tarjeta podemos individualmente a aquella persona que lo necesite y poner allí todo lo necesario para que aquella persona que la está pasando mal pueda tener un poco mejor de calidad de vida. No es necesario que subsidiemos, como se ha dicho más de una vez, ni a Puerto Madero, ni a Pilar, ni a Barrio Norte. Este es el gran problema hoy. Pero usted, digamos, a ver si la inflación será otro tema. A ver, déjeme ver si yo entiendo. Usted habla de una segmentación de precios del pan para aquellos que no pueden pagar. No, lo que estamos diciendo es que a través de una tarjeta que podemos llamar alimentaria o como quiera llamarse, podríamos poner allí los elementos básicos necesarios para que salgan de la indigencia un sector importante de nuestra población. Y por otro lado, fomentar empleo, porque esto también es imprescindible. Y atado, por supuesto, a educación, claro. Es la forma. Hoy pretender subsidiar al conjunto de los argentinos no tenemos con qué, y este es el resultado, ¿no? Generar más impuestos en un sector que se está agotando, le sacamos rentabilidad y lo hace inviable. ¿Y esta tarjeta a quién pagaría? ¿El Estado? ¿Hay algún sector que pone una parte? ¿Cómo imagina eso? Todos los trabajos que hemos hecho, creo que aquí se puede plantear un mix, un trabajo público-privado donde toda esa mayor producción que se va a generar a través de sacarle el freno de mano a la agroindustria, que va a generar una mayor recaudación impositiva, dedicar parte de eso, y que otra parte lo ponga la agroindustria, creo que estamos hablando de un monto perfectamente trabajable y de identificar perfectamente que esté identificado. ANSES tiene el padrón, de manera tal, bueno, es lo que hoy nos debemos discutir con la política, este tipo de mecanismos que no lleven a subsidiar a absolutamente todos los argentinos, y concretamente a aquellos que lo necesitan. Bien, Martín, le pido muy cortito esto. ¿Usted llevó esta idea y qué le dijeron o no llevó esta idea? No, la venimos trabajando desde el Consejo Agroindustrial hace 2 años. ¿Y qué les dicen? Hemos trabajado a todo nivel y hasta ahora no hemos tenido respuesta, lamentablemente. Martín, muchas gracias. Un placer muy grande.
Buenas noches. Bien, ¿ustedes creen que no tienen respuesta porque no les gusta la idea? Porque no, digamos, tiremos ideas nosotros. ¿Tenés alguna hipótesis de por qué esto sucede? Pues yo también tengo sectores, no sé, gente de pymes agrupadas que se desviven por llevar carpetas, no los atienden o los atienden y los me parece que hay difieren. preconceptos, ¿no? Hay preconceptos y más en todo que tenga que ver con el campo. Lo que es el campo, la mesa de enlace, es el eje del mal. Entonces ahí esos no se pueden sentar en una mesa y esas son ideas que son ya preconcebidas y dejadas de lado. Adri. Y por lo que explicaba Sucho, hay una obstinación en la repetición de la receta, pero no porque haya evidencia de que eso sea parte del diagnóstico, sino que es porque es lo que la ideología les obliga a implementar. Entonces me parece que son desconexiones de la realidad las soluciones que están proponiendo. Algo de sentido común. Si yo digo, yo fabrico 10 vasos, o soja o trigo, y me cobras 30% de retención, por decir algo. Hasta 10 me cobras 30. Pero si yo fabrico 15, los 5 extras, que es lo que están diciendo, los 5 extras que fabrico, no me cobras nada. Entonces, yo voy a fabricar mucho más, voy a tomar gente para fabricar mucho más, y el sector privado le sacase el ancla de encima para que empiece a producir. Creo que es ideológico porque no les debe gustar que el sector privado, y lo tiene que hacer todo el Estado. Si yo, hacemos marginal, hasta ahora estás así. Todo lo que hagas, es como que vos digas, todo lo que escribas, todo artículo nuevo, tenés un extra. Ese extra va a hacer que tomes nueva gente. Y además, perdóname, es fácil, es ideológico y es fácil porque esta suba de retenciones que es a determinados subproductos de la soja es fácil de resolver desde el punto de vista administrativo, no necesitaban una ley, no necesitan apoyo político. ¿Y qué pasa? ¿Van a sembrar menos soja? Y probablemente no. La campaña de trigo, que es la que viene, ¿va a ser menor? Y quizás no. Digamos, no tiene un costo tan fuerte directo en el corto solo plazo. Vas a recaudar 400 millones, muy poca plata, pero vas a desalentar al otro que va a decir, che, ¿cuándo vienen por mí? Cuando no alcance esto y ya haces esto, ¿van a venir por mí? Porque en la editorial política que cada uno de ustedes hacía, fíjate la incertidumbre que debe tener alguien que tiene que tomar una decisión para hacer cualquier cosa en la vida, cualquier cosa, hasta quedarse a vivir acá. La incertidumbre es, si gana el sector A, va para acá, si gana el sector B, va para acá. Entonces yo les pregunto a ustedes, che, ¿quién va a ganar? No tenemos ni idea. Pero el tema... Entonces, ¿qué hago? Y me paralizo, no hago nada. Pero el tema también me parece, y la discusión está en todo aquello que ha terminado en manos del Estado, manejado bajo estas cuestiones ideológicas, no da resultados, no ha dado resultados. Se ha vuelto un Estado cada vez más grande y muchísimo menos eficiente y más costoso por ende. Y agrego algo más, discutiendo algo que decías al principio. Ojo con decir el buen arreglo. Las cosas, ¿cuándo te dan el boletín que hiciste bien las cosas en la vida? ¿A los 7 días, a los 10 días o al final cuando decís esto me sirvió o no? Cuando vos analizás reprogramación de la deuda del 2005-2010, con lo que pagamos de juicios, de hold out, de gente que no entró, por juicios por bono ser, la deuda no fue un buen arreglo, ¿eh? Terminamos pagando mucho más de lo que debíamos. Club de París terminamos pagando mucho más de lo que debíamos. Repsol terminamos... Creer que hacemos un buen arreglo porque le gritamos al otro, el otro dice, está bien, grita. Bueno, pero es la misma base. Gritame dólares en la cara. Quiero decir esto. Osvaldo Bazán, te estamos mirando, no vos a nosotros, nosotros a vos. Estás en el sillón, dale, sentate derecho. Bazán va a estar con nosotros muy pronto, está ausente con aviso, quiero decir, Osvaldo. El kirchnerismo, el albertismo, son dos cuestiones separadas, es iglesia, Estado, asuntos separados. Digamos, ¿cómo están hoy las cosas, Jessica y Pablo? Bueno, hay Lo digo porque hoy habló Cafiero, Sí, hoy... del cohete a la luna, hoy hubo una entrevista que dio el canciller Cafiero. Sí, en realidad fue una columna de opinión que se publicó en El Cohete a la Luna, que es el portal de Horacio Berbisky. El medio es El Mensaje, seguramente lo puede explicar bien Adri, pero bueno, eligió ese lugar para enviar un mensaje interno que es de reconciliación en algún punto, porque reconoce, ahí tenemos la declaración textual, ignorar que el Frente de Todos hoy atraviesa un momento político crítico sería necio. Bien, fíjense ustedes, vos decís que obvio, pero que lo diga el canciller y tan próximo a Alberto Fernández tiene otro valor. No es que lo dice mi tía, lo dice el propio canciller. Sí, después dice, estas diferencias en el seno de nuestra coalición bajo ningún aspecto deben transformarse en una ruptura del espacio político. El quiebre de nuestra coalición también implicaría un divorcio muy grande del peronismo con la realidad que viven los habitantes de nuestro país. Bien,
Bien, por está eso... invitando a no romper, Sí. Están intentando conciliar. Sí, está diciendo Alberto, Cristina, hablen que lo peor que puede pasar es romper y que esto se vuelva a dividir al menos en dos partes, el kirchnerismo por un lado y al albertismo más sueltos del peronismo por otro lado, porque tampoco hay hoy un liderazgo muy firme. ¿Y por qué insisto con lo de Berbisky? La información que yo tengo es que el día viernes le piden a Cafiero que dé una opinión para lo que venía a escribirse para el día del domingo, a ser publicado. De hecho, el portal arranca con una nota de Berbisky diciendo nada personal, es el título, y ahí es muy crítico del gobierno. Y después más abajo está la columna de Cafiero diciendo nos une la patria. Lo que le pidieron es la mirada de la otra campana, aunque parezca raro, por eso sale publicada esta columna de opinión pero ojo de que van Cafiero. permeando la idea de que son críticos con el gobierno, como si no fueran el Sí, gobierno. tal cual. Y yo, ojo, porque en un mes vamos a estar diciendo, no, el kirchnerismo. En cambio, el gobierno, tranquilo, porque nos están permeando con esa idea. Pero mencionó dos cosas. Eligió un portal de muy acotado alcance para expresar una opinión. Pero con un interna, público pero muy con un determinado público muy y muy bien fuerte, ¿eh? seleccionado. Pero él es llegado el el caso. canciller que ha atravesado una semana con bastantes problemas en su materia, que es la política exterior. Y se dedicó a la política interna en una columna de opinión. Eso también es una posición del canciller. Bueno, y una posición de Alberto Fernández que después de todo el escándalo que dio, le dio una entrevista en Del Plata a Berbisky, digamos. Le da explicaciones Alberto y su gente al kirchnerismo a través de notas con Berbisky. Es que el Permanentemente mensaje- hay exámenes Sí. que se le toman. Sí, hay una rendición de cuentas por parte de, o el presidente, en este caso es Cafiero, pero insisto en este punto, se da, esa columna sale publicado, es casi como un mensaje conciliado para Cristina Kirchner, que sigue sin hablar, sigue al menos, no sé Pablo si tenés otra información, pero sigue sin contestarle a Cristina Kirchner, aunque la cámpora ya decidió, como decían antes, que se quedan donde están. A ver. Claro, es así, no hay diálogo alguno entre Alberto y Cristina y entre Alberto y Máximo, no hay ningún diálogo. La cámpora analizó también el tema de si se quedaba o no se quedaba, está claro lo que contaba ante Lucía del PAMI. No se van a ir, porque aparte hay una realidad. Vos, un determinado dirigente, se va, se tiene que llevar su militancia. Y esto implica que después vos tenés ruido en tu militancia que te dice, che, mirá, yo tenía un puesto de secretario, de director, esto me cambió la vida. ¿A dónde sí se van? Aparte, ¿a dónde se van a ir? Pero están muy pendientes de contestar, como decían, contaba Jessica, en el Conecta la Luna, que es contestarle, hablarle al microclima kirchnerista. Y después la vocera presidencial está muy preocupada en contestar todo el tiempo lo que se dice en los diarios. Vamos a ver un tuit que ella puso en el día de hoy. Dos columnistas me adjudican haber dicho que las diferencias en el Frente de Todos eran personales. Me obligan a aclarar que sostuve que empeñarse en ver si contestaban mensajes era ceñirlo a temas personales, que las diferencias políticas se expresaron en los votos en el Congreso. Esto también tiene que ver con que Cerruti publicó un tuit hace un par de días en donde decía, bueno, ahí están los resultados en el Congreso, como diciendo, digan lo que quieran. Claro, porque le preguntaban. Pero en el Congreso habló, como diciendo, ojo que el kirchnerismo duro ahí tiene lo que pasó en el Congreso. Lo que pasaba antes, ¿se acuerdan que una vez hubo un diputado, Itaí Hackman, que responde a Grabois, que Grabois está muy cercano a Máximo, que dijo va a haber 30 abstenciones? En ese momento era abstención, no era voto en contra. Esto muestra cómo creció el enojo. Entonces esto determinó cuánto tiene Cristina en el Senado y cuánto tiene el cristinismo en diputados. Sucho, quiero preguntarte, ¿me das una idea o dos de las consecuencias de esto que parece una novela pimpinelesca peronista, pero en realidad estamos todos viendo y hay consecuencias de que no haya acuerdo entre los dos socios mayoritarios? Mira, siempre digo lo mismo, antes que la economía o que cualquier actividad que vos puedas tener o ministerio está la política. Sin política el resto no existe. Para que vos tengas una medida concreta, por más buena que sea, necesitas credibilidad de que la podés implementar. Yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero no la sé implementar, no la puedo implementar. Quedó en mí decir, la idea de Facebook, no sé si la sabían, la de Facebook fue mía. Pero no llegué a hacerla, no, me olvidé de contarles. Y la de Twitter, ¿qué tienen esa gente? ¿Qué hicieron esas Me personas? chorearon el pajarito a mí, el logo lo tenía. ¿Qué pasa si todos ponemos una idea y después... no, pero un tipo Las ideas son ideas realizadas. La idea que vale es la que se implementa. Si vos tenés problemas de implementación,
esperás. ¿Por qué voy a hacer algo? Es como que, nada, en cualquier actividad, no solo... Entonces, desde el punto de vista económico, que esperas señales políticas todo el tiempo, te paralizás. Y paralizar, el que paga el costo, no es que quiero ser políticamente correcto ni nada, demagogo. El que paga el costo es, yo puedo esperar. Vos podés esperar, porque quizás tenés ahorros para esperar. Hay gente que no puede esperar, que no come mañana si no tome una decisión. Y esto los afecta más incluso a su núcleo. Y en el fondo, también me gusta jugar con una frase esto, ¿no? Que es cómo se divide la sociedad en una grieta. Si yo le saco plata a Pedro para darle a Pablo, Pedro va a estar enojado y Pablo va a estar recontento. Entonces, en ese margen, hoy lo que estamos viendo es 50 y 50, 40 y 60. Entonces, empezás a mirar y decís, che, ¿tiene viabilidad la sociedad? Si yo veo que te están choreando a vos y no digo nada, ¿soy cómplice? Y Entonces, hay un tema que para mí es dramático y tiene muchísima penetración cultural, que es la idea del juego de suma cero. Es decir, si hay pobres es porque hay excesivos ricos o gente que se excedió en su enriquecimiento. Es decir, siempre hay una torta que tiene el mismo tamaño y la pelea es por la porción. Y hay muy poca cosa, es decir, cómo se amplía la torta para que haya más para todos. Pero si no crees en el mérito, si no estimulas a las personas a que concursen para mejorar su situación, a tener una mejor formación, raro sería que ellos discutan cómo invertir más, cómo crecer más, cómo producir más. Solo están mirando cómo distribuir esa masa que otros generan y señalan a esos que lo generan como responsables del mal de muchos, finalmente. Compro todo ese punto y un pequeño ejemplo para jugar con eso. Suponete que Jesse crea un producto que es buenísimo, inventó algo que es buenísimo, que hace que la población pueda comer el doble de lo que coma hoy, porque creó una proteína que a la carne le duplica, o no sé, o el pollo, o lo que fuera, duplica su capacidad de producción. Entonces la gente come el doble. Y ella dice, ¿sabes qué? Esta fue idea mía. Es buenísimo. Yo quiero el 30% de utilidades. Me quiero llevar el 30%. Entonces yo voy a titular, gracias a Jesse, la gente come un 70% más porque hubo una persona que tuvo un invento buenísimo. Y para mí es viva Jesse, viva el capitalismo. Página 12 u otro va a titular, una turra se queda con el 30% de la renta. O amiga de... O amiga de se queda con el 30% de la renta. Vos decís, pero si no, no va a haber más comida para la gente. Que no haya más comida para la gente. Pero ¿sabés qué? Y esa es la discusión. No estamos discutiendo eso, yo no lo puedo creer. A veces discutís ¿qué te molesta? Si alguien crece y te da de comer, ¿vos te crees que un empresario quiere echar a sus empleados? ¿Los quiere echar después de formarlos, después de trabajar? ¿Vos qué crees que...? Habrá malos, obviamente, hay gente en los cuadernos y seguramente no habrán tenido escrúpulos, pero no es la mayoría de la gente que labura, no es eso. Yo me acuerdo, hay un chiste de los estandaperos americanos que dice algo así como, ¿por qué las estaciones de servicio siempre los baños de las estaciones de servicio están con llaves cerradas? ¿Qué tienen miedo? ¿Que entre alguien y los limpie? Y un poco yo creo que es... ¿Qué tienen miedo que pase si hay alguna reforma? Digamos, tan bien está todo ahora que no puede entrar alguien. Lo que pasa es que toda reforma evoca el neoliberalismo y a los 90, que también está muy tabú para el propio peronismo. Entonces, todo lo que toques es Menem. Esos argumentos se presentaron por un grupo de intelectuales esta semana en una carta para reactivar también la mitología de las cartas. También vuelven a hablar del neoliberalismo. Eso que vos decías de Estado e Iglesia, en alguna medida se está viendo, ¿no? La gente que queda administrando hoy el Estado y los que siguen manteniendo la religión intacta de esa ideología que nos trajo hasta acá. Muy bien, una de las cuestiones de la semana fue el canciller Cafiero, no por lo que dijo hoy, sino por lo que le dijo a Jorge Lanata en una entrevista ahí con María O'Donnell. ¿Por qué no hablamos directamente a ver cómo se sintió? ¿Está Jorge Lanata? Sí, está con nosotros. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué honor. Es buenísimo el chiste de la estación de servicio. Hijo de puta. Es así, ¿me entendés? Es así. Bueno, acá estoy, Dickhead, ¿no? Sí. Saludos, Cafierito. Sí. Saludos a Cafierito. Sí. ¿No se cansan ahora de vivir en un ex país, no? Porque somos un grupo de gente que tiene hijos, bienes en un mismo lugar, pero país
lo que se dice país, ya no somos más. O sea, el ministro de Relaciones Exteriores, un canciller que tiene que ser, no sé, tibio, ponele, Corea del Centro, tiene que quedar bien con Dios y con el diablo, me dice cabeza de pene y el exagerado después soy yo. ¿Entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Sí. Es una locura. Y encima escribe hoy en el blog de Berbisky, que Berbisky, dicho sea de paso, debutó en televisión conmigo. Y yo le decía, boludo, habla más rápido, que la gente se me duerme, hijo de... ¿Entendés? Qué locura. Y aparte pide, che, no se peleen mamá y papá. Boludo, son dos dirigentes ya que, bueno, uno le pesan las bolas y la otra, déjame de joder. ¿Me entendés? No se peleen mamá y papá, estamos acá los nenes, pero... Es una locura todo, ¿me entendés? ¿Me entendés? Sí. Sí, Jorge. Bueno, y entonces, ¿qué sensación tuviste con esta agresión? ¿Te sorprendió que fuera una agresión personal? ¿Que un canciller se detuviera en lo que dijo un periodista? No, nada. Nada. No me importa nada, ¿me entendés? O sea, si le doy más importancia es... boludo. O sea, me lo dijo Cafiero, no me lo dijo Caputo o Jorge Forí, ¿me entendés? Cafiero, ¿me entendés? Santiaguito encima. Jorge, y finalmente, Santiaguito. ¿hay algo en inglés que quieras contestar o decirle a Cafiero? Fuck you. Muchas gracias, Jorge. Thank you. Thank you. Bueno, muy bien. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a saludar y agradecer a Claudio Sucho que haya estado con nosotros hoy. Siempre es un gusto que nos visites los Juro que es domingos. mío. Bueno, voy a caminar y voy a ir a saludar a propósito de cancilleres de ayer, de hoy y de siempre. Jorge Forí. Qué frase tanguera. Qué frase, Jorge Forí. Bueno, quiero preguntarte, empecemos con esto que fue un tema de la semana que pasó. Pareciera que no es lo más relevante de todo, la calidad del inglés, o si es, ¿qué significa, digamos, en Cancillería un canciller que no habla bien inglés? ¿Tiene importancia? Sí, no, ¿por qué? Bueno, vamos a poner esta conversación sobre una advocación. Yo no voy a tratar de no hacer leña del árbol caído. Pero un canciller que hable inglés, fundamentalmente, o algún otro idioma de relieve comunicacional, es muy útil. El propósito de un canciller es comunicar al mundo qué es lo que es Argentina, qué es lo que aspira a ser Argentina, qué es lo que necesitamos del mundo. Entonces, el tener la facilidad lingüística ayuda. La verdad que ha habido N cantidad de presidentes, de cancilleres, que no hablaban el inglés, pero trabajaban muy bien con los intérpretes. Yo creo que todos ustedes deben recordar a Carlos Menem. Carlos Menem, el expresidente, él no hablaba idiomas. Sin embargo, circuló por el mundo y claramente pasó su mensaje, pero trabajaba muy en sintonía con la que era su intérprete en aquel momento, que es personal de la Cancillería, que es el Departamento de Interpretación y Traducciones. Era una señora que lamentablemente falleció porque era una excelente intérprete, que era Ana Brown. Por eso digo, no es una cuestión de si hay intérprete o no hay intérprete, y en Dubái, decididamente, equipos de traducción simultánea debía haber. No sé quién nos lo previó, quién fue el que metió la pata en esto, pero bueno. ¿Y que le conteste a la nata? Es poco apropiado. La verdad que él quedó en una posición, que creo que era Menem, que lo repetía permanentemente, del único lugar de donde no se devuelve es del ridículo. Y la verdad que aquí la sociedad hizo todo un escarnio de él, que lo debe haber puesto muy incómodo, pero eso no justifica para nada haber dicho lo que dijo de la nata, que además es un periodista de nota y formador de opinión en la República Argentina. ¿Cómo está Cancillería? Digo, ¿es un síntoma el que no hable inglés? ¿Es algo desconectado? Y digamos, ¿cómo ves o qué sabes del funcionamiento de Cancillería? Yo creo que la Cancillería profesional está completamente apartada en el proceso de toma de decisión. Se siguen los lineamientos que ellos entienden que tienen que seguir, pero lo más importante es que nuestra política exterior es la que está perdida. No solamente la Cancillería no actúa, el cuerpo profesional, o no lo convocan para trabajar, o no toman en cuenta lo que dice la Cancillería. Por ejemplo, cuando fue el viaje del presidente a Moscú, era claro que no había que ir en ese momento. Pero contanos cómo es el circuito. ¿Hay alguien
digamos, lo que uno sabe, de planta histórica de Cancillería que tenga posibilidad de recomendarle a la línea política? ¿No es Sin el duda. momento? ¿Se hablan línea, digamos, la A ver, línea y la en política? la estructura de la Cancillería siempre, prácticamente hasta el nivel de secretarios de Estado, que sería debajo del ministro, hay profesionales de la casa. En este momento hay uno solamente, entiendo, que es Pablo Tetamanti, pero bueno, que refleja más bien posiciones que creo que están más en sintonía con el Instituto Patria que con pueda querer la presidencia. Pero hay todo un cuerpo profesional, son acá en el país alrededor de 600 los diplomáticos que están en distintas funciones. Entonces, hay cómo formularla, pero hay que activarlo. Pero una mirada, más allá que siempre es política, pero una mirada del timing geopolítico, ¿no le da a alguien de la Pero es Cancillería? que Por lo menos eso es después no es preparar una vinculante. visita. Claro. Si el presidente decide salir, él va a explicar por qué tiene que ir o por de dónde nació. Acá se entiende que el presidente estaba yendo porque alguien le había indicado que podíamos llegar a obtener financiamiento ruso, derechos especiales de giro de Rusia, que podía llegar a haber alguna otra consideración de alguna otra índole, inversiones aquí. Eso era el objetivo, pero había que decirle, mire, si es ineludible hacerlo ahora porque estaba en andamiento el conflicto, había que hacerlo muy por el manual. Cuando digo por el manual es, vamos, se tiene la entrevista con el visitado, en este caso Putin, y no salimos una línea de vine, pedí derechos especiales de giro, pedí la plata, pedí tal cosa y me voy. No hacer las declaraciones sobre Estados Unidos, las declaraciones sobre el Fondo Monetario, y después la que fue muy penosa fue la de ofrecernos como puerta de entrada de Rusia en América Latina. Lo que nos contestó Putin, que es escasamente expresivo, 8 días después cuando fue Bolsonaro, y siendo dos presidentes poco expresivos de estilo, Putin se vuelve hacia Bolsonaro y le dice, presidente, yo le quiero agradecer a usted que Brasil sea el principal socio de Rusia en América Latina. Porque es verdad, los números muestran eso, mientras que nuestros números son menos de nuestro 3% del comercio exterior. Era medio como un latiguillo de algo que en los 70 quizá hubiera tenido algún rendimiento, pero el mundo cambió geopolíticamente y teníamos que mirar. ¿Modifica para esa parte de la sociedad argentina, que no puedo estimar de cuánto es, y una parte, digamos, del gobierno y del kirchnerismo, la invasión de Putin a Ucrania modifica ese vínculo, esa admiración, esa cosa medio casi fetichista con la figura de Putin? ¿O no modifica? No puedo ser yo el que le exprese eso porque estoy claramente en las antípodas del pensamiento de quienes se identifican de esta manera con Putin. Pero para un argentino, acompañar a un líder, por mucho que le caiga simpático a ese grupo, para ocupar otro país, hacer las matanzas que están haciendo, que básicamente están, digamos, afectando gravemente a civiles, destruir blancos que son claramente civiles y no militares, crímenes de guerra, crímenes que van a ser definidos después de lesa humanidad, llevarse por delante una nación como Ucrania, con la cual tienen vínculos, no puedo decir afectivos, históricos, muchísimos que han nacido casi. Rusia nace un poco del Kievan Rus, que se va después de la lucha de Rurik con los vikingos. Todo esto está en la historia de los dos pueblos. Entonces, ir contra ellos, no quiero usar el ejemplo de Uruguay, pero es como ir nosotros contra los uruguayos. Entonces, la verdad que es inexplicable y lo que han hecho, además, en términos de ruptura de la arquitectura internacional, es terrible. Entonces, alguien acá, desde Argentina, diga, qué bien que es lo que está haciendo Rusia. Creo que no pueden. Bueno, después Cafiero condenó en la ONU, el kirchnerismo no tanto, pero, digamos, justificó, Perdóneme, pero... Diego. Bien. Fue enormemente confuso. Pasamos 4 o 5 días que no sabíamos si esto había ocurrido sí. en la Luna, en Marte, acá al lado, en Alto Verde, ¿cómo va? Después dijimos condenamos. Cuando condené en el Consejo, al día siguiente, porque yo soy neutral. Hermano, cuando se condena, no se es neutral. Al día siguiente al miércoles siguiente fuimos a la Asamblea. Condenamos nuevamente con más de 140 países. También aclaramos que es neutral. Y los comunicados, todos, no se sabía si hablaban de Rusia o de otro. Los interlocutores en el mundo, de Argentina, otros países dicen, ¿dónde está Argentina frente al conflicto Ucrania-Rusia? ¿Están a favor, están en contra? ¿Quieren encontrar una línea difícil para contentar? No sé lo que pasa con el liderazgo de Putin. Ha quedado fuertemente cuestionado. Creo que en un programa anterior que hizo TN
un especialista, claro, están enterrados, son el día 25 de una de las superpotencias mundiales. Enterrado con el coraje, digamos, la reacción de los ucranianos. Además de todo el impacto que esto trae para el mundo, en el alineamiento de Europa, que ha tenido un gran sacudón. Porque Europa ha percibido que esto de que íbamos largo en crecimiento, prosperidad, libertad, no, parece que hay que defenderlo. Y hay que defender ideas y valores de las que yo quiero vivir en libertad, yo quiero vivir en democracia, quiero que respeten mis derechos, y eso, para quienes están acá, no se pueden equivocar. Cuando dicen, ¿de qué lado estás vos? Tenés que tener claro que estás del lado de eso, no del otro. Voy a hacer una pregunta pretenciosa, bien a lo televisivo, que esto, bueno. Grandes explicaciones del mundo. ¿En qué cambia ahora la geopolítica? No sabemos bien cómo esto termina, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Desconfianza mutua como no ocurría después de la Segunda Guerra? Lo hecho por Rusia ha roto una especie de pacto de construcción del mundo donde todos renunciábamos al uso de la guerra. Te dicen, no, ¿cómo? Si estuvo Afganistán, estuvo Chechenia. No estuvo. Pero en el corazón de Europa, donde Ucrania siempre estuvo en el escenario central de los conflictos, sea con Alemania, sea Alemania-Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, 7 millones de ucranianos murieron durante la Segunda Guerra Mundial, además de la parte judía dentro de Ucrania. Todo esto es una tragedia. Había como un renunciamiento. Reglas, mantenemos la paz, vamos todos a Naciones Unidas, discutimos los temas, pero no usamos la guerra. Pero ahora todas las potencias están en prevención de que pueden tener que usar para defender sus intereses la fuerza en algún momento. Este es un mal momento del mundo, porque Estados Unidos tiene un proceso de intromisión de su vida. ¿Cómo intromisión de su vida? A ver, Estados Unidos tiene más de 70 años de liderazgo como primera potencia mundial. Estuvo enterrado mal en Vietnam, se complicó Afganistán, la guerra de Irak trajo costos. Hay una sensación en la sociedad americana que no quieren hacerse cargo ya de los problemas de otras naciones y tratar de ser el gran padre resolutor de estos problemas. Esto es parte de ser una potencia. Pero hay momentos en que los pueblos dicen, no, la verdad que yo no quiero, la señora, como yo digo, la abuela de Mississippi, no quiere que el nieto muera en Ucrania. Y por lo tanto hay como un ensimismamiento de esa nación que quiere ver hacia dónde va. Y sabemos de las diferentes percepciones del Partido Demócrata, Republicano, del liderazgo de Biden, de Putin. ¿Cuáles son las consecuencias de que parte de los estadounidenses digan basta de querer liderar o tutelar el mundo, ocúpense de nosotros y no hagan guerras con nuestros impuestos? Es una difícil combinación, porque parte de la bonanza o de lo que vive la sociedad americana está respaldado por el hecho de que ellos son la potencia, y la tecnología y el desarrollo del armamento militar y la captación de los capitales cuando son la plaza segura. Todo esto viene asociado a que yo soy el primero, pero me lo disputan. Rusia hizo todo un intento, no lo logró consolidar. La caída del muro de Berlín, como Putin lo describe, fue traumático para toda la sociedad rusa, incluido él mismo. Hay un challenger que viene avanzando, que es China, que lo hace por otra vía, que lo hace por el vía del comercio, que una especie de soft power con potencia económica financiera y busca consolidar tecnología y poderío militar, pero todavía no está en el mismo nivel de los Estados Unidos. Estamos en un tiempo de aquellos que vive la humanidad cada tanto, en que se redefinen y se avanza a un nuevo estadio. Lo estamos todos mirando. Por eso es tan malo que la Cancillería argentina esté ausente. O sea, no es que vamos a ser ni los protagonistas, ni los resolutores, ni los proveedores de ideas. Somos un país que tiene que estar atento a lo que pasa en el mundo para saber dónde me voy a parar. Yo ahora tengo alimentos que dicen que cuando hay guerra los alimentos suben de precio, está indicado. Se retiran del mercado. Por guerra, Rusia y Ucrania, grandes productores de lo mismo que produzco yo. ¿Qué es lo que tengo yo acá? El caos más grande de la política agropecuaria y de exportación. Te pongo retenciones, te complico el puerto, te pongo... No nos vamos a beneficiar. Y por el otro lado, producto de la guerra, sabemos que va a subir el gas, va a subir el petróleo, o sea, la energía va a estar cara. ¿Dónde tenemos nuestro gas? No lo hemos desarrollado porque estamos discutiendo si las empresas lo pueden sacar o no lo tienen que sacar, si tenemos el gasoducto o no tenemos el gasoducto, porque no me gustan estos muchachos capitalistas. Uno de ustedes recién decía eso de que lo haga un privado, no. Y tenemos, como decía Sujachovic, 52% que nos come
el sector público. Entonces, esto nos encuentra en un mal momento. Tendríamos que leer mejor la historia, o mejor el futuro que nos provee esta historia, para saber dónde nos paramos. Fori, muchísimas gracias Por favor, haber a venido. usted por invitarme. Bueno, voy a volver con mis compañeros aquí a la mesa. Ustedes saben que finalmente Nelson Castro llegó a Kiev, a la capital. Vamos a hablar con Nelson Castro. Nelson, te escuchamos. Te cortas justo. Te estamos escuchando, Nelson. Bueno, vamos a esperar la comunicación con Nelson. Y mientras tiro cualquier pregunta para hacer tiempo. Contame algo lindo, Lucía Salinas. Te cuento algo lindo, que como lo anticipamos acá en Solo una vuelta más, va a haber novedades con el presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez respecto a la investigación sobre el Olivos Gate. ¿Se acuerdan? Van a ofrecer una compensación económica. Ah, van a ofrecer Sí, dinero. pero aseguraron que van a ofrecer más de 200.000 pesos, que por el cargo que ocupa el presidente y por ser la primera dama, no van a ofrecer solo 200.000 pesos. Bien. Jessy. Sí, no, me quedé pensando que en un momento, no sé en qué quedó, pero la defensa de Fabiola había planteado la posibilidad de comprar o un respirador o equipamiento médico, ¿no? Lo que dicen es que el número que van a determinar u ofrecer va a ser el equivalente a insumos médicos o a días de internación, en que van a tener que actualizarlo, porque Roberto Debac nos había dicho que no eran solo 200.000 pesos, Claro, 5 no. días. Bien, voy ahora sí a Nelson Castro. Te escuchamos, Nelson, desde Kiev. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bella noche para todos ustedes. Es una noche difícil hoy en Kiev. En este momento no hay alarmas, no se escuchan alarmas, no se escuchan detonaciones, pero hasta hace una hora estuvimos realmente complicados con alarmas y detonaciones. Así que por eso las medidas de seguridad se extreman. Tuvimos que cambiar el lugar de nuestra emisión. Estamos haciéndolo desde mi habitación, porque es el único lugar que puede estar con luces en este momento dentro del Hotel Nacional, en el cual estamos junto con parte de la prensa, emitiendo, insisto, en un día que hoy fue muy difícil. En este momento, en este mismo momento, Diego, te digo, están trabajando rescatistas, médicos, socorristas y demás, aquí aproximadamente a unos 4 o 5 kilómetros, donde impactó uno de los proyectiles que dio origen a esta secuencia que vamos a estar viendo en algún momento como repetición y que nosotros transmitimos en vivo hace unas horas. Muy bien, ahí lo estamos viendo, ¿eh? Estamos escuchando, Nelson, el audio original de esto que ustedes pudieron grabar, Nelson. Efectivamente, Diego, nosotros no solamente lo grabamos, lo transmitimos en vivo, fue realmente dramático, es la noche más complicada que estamos atravesando desde toda nuestra estadía. Aquí fundamentalmente desde que llegamos a Kiev hace 48 horas después de un viaje extenso con demoras que nos obligó a pasar la noche como consecuencia del toque de queda en la estación, ¿no es cierto? Hoy hemos tenido sirenas, hemos escuchado estruendos, hemos escuchado disparos y demás a lo largo de todo el día en distintas zonas de la ciudad de Kiev, que es por supuesto el corazón de la resistencia de Ucrania. Nelson, hay una advertencia del Kremlin. A Mariupol dicen se tienen que rendir. La primera hora del lunes vamos a avanzar. Les habilitamos corredores humanitarios para que salgan. Es un ultimátum a una de las ciudades más importantes de Ucrania. Es decir, Putin avanza. ¿Cómo se vive eso? Lo que has podido conversar, hablar, interactuar con los ciudadanos de Kiev. Bueno, la gente tiene la convicción que no va a haber, digamos, acuerdo de paz posible. Esto la gente lo sabe y lo dice. Por lo tanto, la gente está dispuesta a luchar hasta el final. Y cuando vos le preguntás cuál va a ser el resultado, te lo dicen todos, vamos a ganar.
Así que esta es una pregunta importante la que vos hacés a propósito de lo que está pasando en Mariupol. La convicción de todo lo que hablamos, no solamente de lo que escuchamos como análisis en los medios y demás de testimonios, los testimonios que nosotros pudimos tomar, marca claramente esta convicción. La gente no cree que pueda haber un acuerdo de paz en lo inmediato, salvo que ocurra, por supuesto, un imponderable, no lo sabemos, lo escuchaba recién a Fori, ¿no es cierto?, ninguno de nosotros. Pero el común de la gente tiene la convicción que la única manera de terminar con esto es luchando, y luchando hasta el final, no importando si debe dar la vida o no. Así que este es el estado de ánimo que nosotros hemos, digamos, comprobado aquí en la ciudad de Kiev, que te quiero decir, Diego, está semidesierta. Más del 50% de la población estable de Kiev se fue, cosa que nosotros empezamos a mostrar en estas primeras horas y vamos a continuar mostrando a lo largo de todos estos días de permanencia aquí. ¿Cómo es el aprovisionamiento? ¿Están pudiendo conseguir alimentos, bebida? ¿Están pudiendo conseguir lo que necesitan para hacer la cobertura? ¿Están los locales y negocios abiertos? ¿Cómo es la vida cotidiana, Nelson, ahí? La vida cotidiana está profundamente alterada y este es un punto también importante en nuestro trabajo. Aquí de todo este equipo integrado por Osvaldo Berizo en cámara, Rodrigo Sánchez, Miguel como asistente y en la producción Manu Jove, ¿sí? Estamos nosotros transmitiendo de nuestra habitación, así que acá nos ves. Digo, acá está Manu Jove trabajando, ya lo vas a ver a Rodrigo y demás. Nosotros todos los días, como elemento que tomamos de precaución, es asegurar nuestro habituallamiento, porque no sabemos si en la noche vamos a poder comer en el hotel o no. Hoy pudimos comer en el hotel. No sabemos qué va a pasar mañana, dependiendo también de la evolución de las cosas. En los supermercados se consiguen cosas, ahora se agotan. Una de las cosas que vos ves es que si llegás a un determinado momento del día, hay cosas que están faltando y no se reponen. Eso se ve claramente y, por supuesto, era parte de un paisaje que no estaba. Y además te da idea de los problemas de suministro teniendo en cuenta esto que te estoy diciendo. Digo, el 50% de la población de Kiev se fue. Pablo de León. Nelson, buenas noches, un abrazo para usted y para todo el equipo allá. ¿Qué elementos de la resistencia ucraniana están viendo ustedes en Kiev en el momento en que pueden salir a trabajar? ¿Qué están viendo y cómo se ve de eso que están viendo en virtud del poderío frente al poderío ruso, que evidentemente es enorme? Tres cosas se ven, Pablo. Primero, por supuesto, la presencia de barricadas, vallas y demás en muchas partes de la ciudad, donde vos ves que no te podés desplazar porque fundamentalmente están las bolsas de arena, están fundamentalmente barras que han puesto, dispositivos de seguridad para evitar el eventual avance de tanques o de tropas rusas. Este es el primer punto. El segundo punto es, obviamente, la cantidad de efectivos de seguridad, diría tres tipos. Los integrantes del ejército profesional, los integrantes de la policía profesional y los voluntarios. Los voluntarios son muchos, de todas las edades. Están dispuestos en todos los lugares y están prestando atención no solamente a lo que puedan aportar, sino a los movimientos de la gente, y son los que a veces cuando nos ven en determinadas zonas llaman para que venga algún miembro de la policía o del ejército a fundamentalmente registrar y requisarnos para ver que seamos quienes somos. Y lo que está teniendo además es la presencia de mucha batería antiaérea. Hoy lo que vimos en ese enfrentamiento que ustedes están viendo es batería antiaérea que neutralizó fundamentalmente drones y algún cohete que había lanzado Rusia. No pudo interceptar todos, pero varios de ellos los interpretó. Y se ve, además, mucha gente, por supuesto, los soldados y demás, todos con armas largas y con una actitud de carga que en cuanto ven que hay alguna circunstancia de inseguridad, vos ves que destraban la seguridad y el arma queda cargada para disparar, ¿no? Y hay una exhibición de armas permanentes que se ve claramente en una ciudad absolutamente fortificada. Nosotros, Pablo, estamos el hotel que estamos es un hotel estratégico. En las adyacencias nuestras, a metros, está el Palacio Presidencial, que en este momento está vacío porque Zelensky, el presidente Volodymyr Zelensky, allí no está.
Adriana Amado, primero. Justamente le quería preguntar al respecto, se conversó esta semana acerca de la posibilidad de un encuentro de Putin y Zelensky para negociar condiciones de cese el ataque. ¿Cómo cree que tomaría la población esa alternativa más allá de los términos del acuerdo o las demandas que ponga Putin? Mira, hoy la actitud, Adriana, de la gente es de rechazo absoluto a Putin. Así que eso le impone un eventual límite a Zelensky. Por eso es muy interesante tu pregunta. La semana pasada, fue el jueves que salimos con ustedes, cuando estábamos con los preparativos, Diego mostrando los preparativos para el viaje a Kiev, creo que Diego me preguntó a alguien cómo estaban las cosas, porque había un plan de paz que se había difundido, que estaba presente en los medios, lo tenían todos los medios acá, ¿no? Realmente un plan de 15 puntos que implicaba la aceptación de Crimea para Rusia y demás. Bueno, ese plan era un blef, se cayó. No se decía desde la parte que efectivamente se ve que venía con alguna idea por parte de Rusia, que está manejando todo este tema con la propaganda muy fuertemente. Ese plan se cayó y Zelensky ha dicho que de ninguna manera renuncia a toda esa parte del Donbass, que es la parte de los separatistas rusos, que acepta, digamos, el hecho de que eso se lo ceda a Rusia. Así que hasta el momento Zelensky tiene una posición también de máxima de decir: nosotros vamos a discutir y vamos a defender Ucrania tal como está. Esta es la realidad. Es decir, si Zelensky cediera esto, estaría actuando en contra de lo que nosotros venimos escuchando del común de la gente en cuanto a la resistencia. Jessica Bossi. ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Quería volver sobre las imágenes que pudieron hacer en vivo y transmitir, que son muy impactantes, ese bombardeo sobre Kiev, y preguntarte, quizás es difícil, pero la información que tengas desde lo militar, ¿qué está pasando? ¿El avance sobre Kiev es exclusivamente por aire? Hay una mirada de analistas que dicen que lo que es la ofensiva terrestre, los tanques, no le están funcionando a Putin. Y se empieza a hablar de un misil hipersónico que habría sido disparado por Rusia. No está clara la información en distintos lugares. Te quería preguntar específicamente sobre todo esto en Kiev, a partir de lo que vieron recientemente en el día de hoy, y cuál es la información que circula estrictamente sobre el avance militar. Bueno, es muy importante este punto que preguntás también, Jessica. En los hechos y con lo que sucedió hoy por la noche y en el día, indica que la única manera que tiene Putin de impactar Kiev es por vía aérea, es decir, a través de misiles o de bombas lanzadas desde aviones. No hay avance de tropas. Este es un punto importante que da pie para tu pregunta puntualmente. Es decir, desde el punto de vista militar, los hechos es que las tropas terrestres, que son finalmente las que imponen el dominio del territorio, no han podido llegar. Esto está clarísimo y esto representa un verdadero problema para Putin. Es difícil saber qué está pasando en el frente de combate de los dos lados. Entonces uno tiene que evaluarlo desde el punto de vista de los hechos que ve. Las tropas de Putin aquí en la ciudad de Kiev no están. Y esto representa una dificultad muy importante para el gobierno. Solamente están presentes aquí, y esto se sabe, Jessica, grupos de mercenarios rusos que responden a este núcleo de los Wagner, que son fundamentalmente chechenos, que están aquí, y esto es una información que sí se da, están aquí buscando asesinar al presidente Zelensky. Pero desde el punto de vista de la infantería, de avance de tropas y de dominio de territorio aquí en la zona, está claro que Putin no lo ha logrado, y esto habla claramente de la envergadura de la resistencia de los ucranianos. Esto es algo realmente notable, claramente demostrable y admirable. Nelson, esta tienes más personal, vos estás liderando un equipo periodístico que viene del VIP de otra ciudad, que no es ciertamente el botín más deseado por Putin, y ahora Kiev sí es ese lugar emblemático, la capital, que Putin necesita mostrar que puede dominar para ganar eventualmente
la guerra u ocupar definitivamente Ucrania. ¿Cómo lo viven ustedes emocionalmente estar en el centro del lugar, de ese bastión? ¿Tienen nociones de peligro más altas? ¿Se nota en el transitar diario que el peligro podría ser mayor? ¿Cuál es la diferencia entre cubrir desde Lviv y ahí en Kiev? Bueno, en tres cosas, Diego, y quiero marcar siempre lo que fue el trabajo de Carolina Moroso y Gonzalo Báñez cubriendo la primera parte de la guerra, ¿no es cierto? Así que fue un trabajo fenomenal. Nosotros hemos podido dar este paso luego de muchas dificultades que había que vencer hasta que pudiéramos tener, Diego, fundamentalmente, y también es importante tu pregunta, los elementos de seguridad necesarios para poder llegar. Tanto es así que esta llegada de nuestro equipo, esto lo comento en la tienda, se ha tomado como, digamos, un mojón para que otros, inclusive periodistas argentinos, colegas argentinos, vayan a hacer la travesía para llegar a Kiev. Es decir, nosotros éramos una cabecera aquí, ¿no? Lo quiero marcar. Estamos muy tranquilos. Digo, estamos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque todas las medidas que nosotros tomamos, ¿te acuerdas que hablamos el jueves contigo que habíamos tomado todas las medidas de seguridad para hacer el viaje y que habíamos decidido hacer la travesía del viernes porque teníamos la garantía de las seguridades para hacer el viaje? Eso se cumplió. ¿No es cierto? Y te repito, eso va a ser tomado, está siendo tomado por otros colegas argentinos para venir también a Kiev. ¿Sí? Eso se cumplió, así que estamos tranquilos. Por supuesto, este es un trabajo de equipo, me toca a mí la responsabilidad de dar acuerdo a la última decisión o no, pero estamos trabajando en conjunto, todos respetando las normas de seguridad. Estamos aquí en Kiev sabiendo cómo nos tenemos que mover. Cada paso que damos lo consultamos, lo analizamos. Tenemos una fixer, que es Ania, que es la productora aquí, con quien nos traslada, que tiene un conocimiento absoluto del terreno. Y estamos entonces tranquilos. Por supuesto, Diego, y esto vos como psicólogo lo conocés, con una situación de alerta permanente, ¿no es cierto?, de vivir el imponderable. Por ejemplo, esta emisión la íbamos a hacer desde un lugar determinado del hotel. Tuvimos que cambiarla y estamos acá, en la habitación que yo ocupo, y nos ves a todos allí trabajando, nos ves allí con las ventanas, las persianas, está acá Manu Joven, está acá Rodrigo, así que trabajamos, eso sí, con una situación de alerta permanente, Diego, en donde nada está de lo preestablecido está fijo, es decir, puede que nosotros dentro de una hora tengamos que tomar una actitud diferente. Después de esta emisión vamos a ir a dormir, pero a lo mejor suena la sirena y tenemos que ir al refugio. Con este estado estamos trabajando y por supuesto somos conscientes de esto y somos conscientes que tenemos que asumirlo de esa manera para nuestra seguridad fundamentalmente. Nelson, muchísimas gracias por este contacto. Saludo grande a vos y a todo el equipo. Perfecto, Diego, en nombre de todos, de Rodrigo Sánchez Miguel, de Osvaldo Berizo, de Manu Joven, a todos, muchísimas gracias. Estamos aquí transmitiendo en Kiev y estamos bien. Gracias. Bueno, muy bien. El gran tema, el gran enemigo, aterrizamos en Ezeiza, aquí es la inflación que ya está dando números, ya hablando de alarmas, que son alarmantes. Siempre decimos que los argentinos estamos acostumbrados, como la polución que tiene en algunas ciudades, Santiago de Chile, en el DF, en México, hay mucha polución y la gente vive y después hay un índice que te dice si podés salir o no según el día. Acá también hay como un acostumbramiento a la inflación, a niveles altos de inflación, pero estamos viendo un fenómeno nuevo, es que ya es demasiado alta y algunas encuestas muestran que incluso la mayoría de los votantes del Frente de Todos empiezan a sentir que el gobierno no controla esa variable tan inquietante como la inflación. Es decir, esto, ¿qué consecuencias viene teniendo en las conversaciones políticas este 4-7 del último mes, que puede ser mayor el mes que viene, Pablo? Bueno, en estas discusiones que venimos hablando, incluso de la mirada del kirchnerismo hacia Alberto, es
el dato irrefutable. Alberto Fernández tuvo en todo su mandato un 120% de inflación. Entonces, contra ese dato no hay nada que decir. Hoy, en virtud de esta discusión, el kirchnerismo le dicen, ¿de qué habla el gobierno, de qué habla la Rosada, si en todo este tiempo, todas estas discusiones, 120%? Desde el albertismo te dicen, sí, pero los secretarios de Comercio Interior son tuyos. Paula Español antes y Roberto Feletti ahora. Bien. ¿Quién quiere agregar a este changuito? Son tuyos, son de todos ellos, porque los grandes responsables de esta situación son ellos, albertistas, kirchneristas, son quienes integran el Frente de Todos y que hace 2 años están en la Casa Rosada con la responsabilidad de gobernar y de resolverle los problemas a la gente, y que una vez más protagonizan ellos y nosotros como observadores una pelea, una interna permanente, una novela que vos le decías propia de los Pimpinela. El pimpinelismo peronista. Que hace solo que perdamos tiempo y que cada vez los argentinos vivan cada vez peor, un poco peor todos los días, porque ellos siguen discutiendo entre cartas, entre mensajes, a través de quienes se mandan los mensajes, y los problemas siguen estando y se agravan y no los resuelven, y los responsables son todos ellos. Bien, Jessy. Sí, no, estaba mirando porque recién llegó la agenda del presidente mañana para ver, bueno, si había algo vinculado al tema inflación. No, recibe primero empresarios de una empresa siderúrgica surcoreana a mañana no, 11:30. Y después, 16:30, se reúne con representantes de una empresa china. Ahí sí va a estar Matías Culfas, que es como el hombre que tiene que liderar este proceso vinculado a domar la inflación, que es el más criticado dentro del kirchnerismo. Martín Guzmán sigue, pero no es su tema el de organizar la lucha por los precios y demás, o la guerra, como le dijo Alberto Fernández, pero es un equipo que viene, el económico, muy cascoteado, y no parece haber en las próximas horas ningún anuncio vinculado a este tema, ninguna reunión con empresarios ya cerrada, ningún encuentro con sindicalistas. Está todo muy abierto, se preguntan entre unos y otros para ver si hay alguna novedad. Es decir, Alberto lo llamó para ir a la guerra, no anunció nada, y están todos con el casquito puesto. Pero por ahí lo de la guerra no era lo que pensamos todos que iba a ser contra los precios. La guerra era esta división de facciones, de territorios, ¿no? Como diciendo, bueno, Crimea esta, que es la Secretaría de Comercio, es de ustedes, yo estoy reclamando la otra porción. Por ahí era eso, ¿eh? ¿Y quién resuelve? Mientras ellos se disputan de quién es cada cargo, cada área, cada anuncio. Bien, la inflación es un fenómeno crónico de Argentina. Costó ponerle el cascabel al gato durante años. Lo notable es la obcecación de un gobierno que ya va por su año número 14 en el gobierno y viene desde el 2005 con este problema, apelando a las herramientas de siempre y a culpabilizar a los sectores supuestamente concentrados y monopólicos. Si ustedes me permiten, yo voy a recibir a una invitada. Vamos a hablar sobre esta declaración de guerra con un tenedor. Ahí voy yo a darle la guerra a los precios. Diana Mondino está en algún lugar de Córdoba. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Te sorprendió, te no sorprendió los anuncios de la guerra contra la inflación? A ver, en este contexto mundial hablar de guerra es odioso, pero dejando de lado eso, ¿Vos creés que Putin hubiera anunciado, che, dentro de 2 días los voy a invadir y después el viernes no, esperen que mis ministros van a venir el lunes? O sea, si vas a hacer una guerra, las medidas se anuncian, en otras épocas se anunciaban siempre un viernes a la tarde para que la gente tuviera tiempo de digerirlas, pero esto de que vamos a anunciar algo que no sabemos qué es, para cuándo va a ser ni quién lo va a hacer, menos mal que están peleados entre ellos. Porque menos mal que hay diferencias de opinión, siempre el disenso es positivo. Entonces, bueno, por lo menos eso impide que se hagan tal vez las medidas que han estado dándose a conocer, que es más controles de precios, una empresa de alimentos, un fondo para la verdura y para el trigo, o sea, todo ese tipo de cosas, menos mal que no están ocurriendo todavía. Muy bien. ¿Me permitís que te invite a jugar como hacemos habitualmente en este programa cada vez que has venido? Fíjate lo que yo tengo acá, que son las llaves del Ministerio de Economía, y voy a lanzar, fíjate, ahí van, viajan a Córdoba y están ya en tu mano.
Ahí Ya las está. tengo. Muy- Mira, lo que tiene que hacer un ministro de Economía Sí. es sentarse cómodamente y decir no, 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 no a todas las cosas de gasto. ¿A todas las Argentina cosas de tiene qué? inflación desde hace décadas, lo dijeron muy bien recién, porque Argentina gasta mucho y gasta mal, pero gasta mucho, mucho más de lo que se recauda, y entonces recurre o a más deuda o a emitir dinero. Y como emite dinero y no hay más producción, y no hay más producción porque hay regulaciones, prohibiciones, un montón de cosas que nos complican a todos la vida, bueno, con esa misma cantidad de productos hay más dinero para comprarlos, el precio sube. Entonces, lo que tenemos que hacer es rápidamente concentrarnos en el déficit fiscal y en la parte del gasto. No puede ser que se sigan gastando. Mira, la semana pasada han aparecido gastos que nunca se habían hecho. O sea, en un país que está en recesión, que el gobierno gaste más dinero. En un país que está endeudado, que el gobierno gaste más dinero. En un país que tiene déficit, que el gobierno gaste más dinero. ¿En Entonces, qué? lo único que- con mis llaves, las llaves las uso como un cartelito en la puerta que dice, hoy no se fían, mañana tampoco. Y no hay más, a nadie se le mejora el presupuesto y en lo posible ni siquiera se aumenta el del año pasado. No es fácil eso, porque jubilaciones hay que subirlas, y ojalá que bastante, sueldos de maestras y policías, que son provinciales, no son nacionales, también tendrían que subir, pero hay muchos otros gastos que ni siquiera deberían existir. Y Entre esa lo parte ide- tenemos que trabajar y mucho. Bien, pero ¿cómo se podría llevar adelante? Te lo pregunto porque la oposición, Juntos por el Cambio, tiene chances ciertas en 2023. El gobierno tiene una situación complicada, todo puede pasar en este país. Pero si llega y quiere instrumentar algo de lo que vos planteás, digamos, se va a encontrar con núcleos de resistencia muy fuertes. ¿Cómo imaginás que se podría plantear frente a docentes, estatales, etcétera, que hay imposibilidad de aumentar? Y tantos otros sectores, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pero es que no son sueldos la gran mayoría de los gastos que tiene el Estado. Sí es cierto que el Estado nacional, la mitad del gasto, más o menos, son las jubilaciones, eran 6. La otra mitad no. Un 15-20% son subsidios a empresas públicas y a algunas empresas privadas en energía, etc. Entonces, cuidado que hay mucho para hacer ahí. Te pongo un ejemplo, ahora se está por construir, o se ha anunciado que se va a construir un gasoducto. Nosotros tenemos energía. La energía, el precio vuela, está altísimo por esto de la guerra de Ucrania. Y nosotros importamos gas, teniendo gas. Bueno, pues hagamos el gasoducto y que lo hagan los privados. ¿Qué necesidad de que lo haga el Estado? Si al fin y al cabo el resto de los gasoductos son privados. Entonces ahí están metiéndole 5.000, 10.000 millones de dólares de gasto adicional a la economía que no lo necesita y sería además, de convencida, muchísimo más eficiente si fuera privado. Pero aunque no lo sea, hoy no tenés el dinero. Entonces, si querés hacer el gasoducto, recurrí a los que tienen. Ejemplos como esos tengo muchos. Y hay otra cosa que no nos engañemos. Mira, hace un poquito más de 20 años, más o menos hasta el gobierno de Menem de la Rúa, el gasto público total, incluyendo, insisto, nación, provincia y municipios, era 23-25% del PBI. Hoy es el doble, casi el doble, 45%. Y los servicios no son mejores, no hay más seguridad, no hay más salud, no hay más educación. Entonces tenés mucho para reducir. No nos comamos este cuento de que todos son salarios, porque al contrario, yo creo que los salarios tienen que mejorar, y tienen que mejorar en lo posible por productividad, pero hay un montón de actividades que ni siquiera son propias de un Estado. No tiene que hacerlas. No deben existir, punto. Entonces ahí tenés mucho para reducir. Obviamente los sindicatos siempre van a pedir más. Fíjate que ahora de todas maneras son muy amables y no están pidiendo nada, a pesar de que los aumentos son, no alcanzan el nivel de la inflación. Pero de nuevo, si no reducimos el déficit fiscal de alguna manera y pronto, la inflación va a continuar. Diana, muchísimas gracias por esta conversación. Déjame que te diga una cosita muy cortita, muy cortita. Claro. Argentina cree en las soluciones mágicas. Reducir la inflación nos va a llevar muchos años. El problema es que nunca empezamos a hacer lo que hay que hacer, que es bajar el gasto. Pero no va a ser fácil, sea quien sea el que venga en el próximo gobierno, este u otro partido. Pero hay que empezar y hay que gastar solo en las cosas que se necesitan. Basta de soluciones mágicas. Diana, muchísimas gracias.
Chao, chao. Muy bien, ahora voy a volver y voy a seguir. Tengo una llamada que me parece que les va a interesar y me parece que tiene... Es WhatsApp, una llamada de WhatsApp. ¿Aló? Estamos ganando la batalla, compañero. Acá estoy liderando el convoy de nuestro comandante en jefe, el doctor Alberto Fernández, en esta sangrienta pero necesaria guerra contra la inflación. Trajimos camioneros chechenos y sirios. No va a quedar ni un solo panadero en pie, Diego. La única panadería que ilumina es la que arde. Así como los rusos se van acercando aquí, nosotros ya estamos rodeando Bimbo, compañero. Entregate, osito oligarca. Ojo con las tapas de los panes, que ya se come todo en Argentina. La tapa del pan también, del pan lactal. Pero por favor. Pero de ninguna manera nosotros vamos a permitir que unos pocos terratenientes se llenen los bolsillos a costa del hambre del pueblo mientras Macri pelotudea en el mundo. Ahora se va a Italia a jugar las cartas, también se va a Qatar. Es como Mirko, el hijo de Marley, pero tomador de deuda. ¿Me puede explicar qué carajo el bridge? No sé qué es el bridge, pero lo que le digo es que usted quiso ingresar, alquilar una casa en un club privado de alto poder adquisitivo y quiso entrar ahí. Usted que representa al ejército que combate Nacional y Popular, quiso entrar ahí y los vecinos no lo dejaron entrar. Sí, me discriminan. Ya radiqué la denuncia con Victoria Donda en el INADI. Sí. ¿Por qué? ¿Por colla, por mujer y por...? ¿Por qué un negrito como yo no puede vivir en el country? ¿Quién se creen que son? Mientras justifique el dinero, Moyano. Es verdad. Mientras... Bueno, acá está. Acá está la sommelier de honestidad de sindicalista. Pero anda a investigar a Santa Cruz, vos, que tenés demasiadas cosas en Santa Cruz. Allá para investigar. No me rompa la pelota, compañero. Escúcheme, ¿cómo anda Pablo? Porque Pablo es como Hugo, pero con menos pastilla de freno. Sí, el salvaje es bravo. Sí. ¿Cómo está el hijo mayor ahí? Me está organizando la custodia para cada vez que entre Independiente. Está bien. Se llama quilombo. Porque con un solo trabajo no alcanza, ¿no? Sí, ayer una cosa de loco. Todo el mundo coreaba mi nombre. Soy el nuevo Chini, dije yo. Me aman. Me aman en Independiente. Pero necesito para salir una barra, importante gente, boxeadores... camionero incluso. Se le está picando Independiente. Se le está picando Independiente. Se le está picando la opinión pública ahí en la cancha de Independiente. Vos sabés que he notado que varias gente se me está animando. Sí. Me ven perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. ¿Qué pasa, Moyano? Eso por envidia. Me voy a tener que reforzar con pulseritas rojas. Sí, está muy me bien. están envidiando demasiado. Eso es lo que está pasando ahora. Es verdad. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, ya van a ver. No los asusto a los que me vienen a amenazar. Simplemente les advierto. A ver. Ojito conmigo. Ojito. Gracias, Hugo. Ojito. Gracias, Hugo. No, gracias a vos, compañero. ¿Necesitas compañero? ¿Cómo es? Haga compañero. ¡Compañero! Ahí está, muchas gracias, Hugo. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Fernando Iglesias, como dice Mario Mactas, dejé caer una gota de silencio. Vos no me querés, vos me arrancás con Moyano. Yo le mando un cariñoso saludo al compañero Moyano. Ah, pero me la perdí. Qué lástima que se nos fue. A nombre de todos los hinchas de Independiente. Que qué lástima, ya se fue, bueno, lo podemos recuperar, ¿no? Si lo pusieron, un sueño del pie. Un abrazo. Ahí está, ahí está. Ay, volvió. You want it, you got it. Ahí está, a ver si lo podemos reponer. Ahí está. Ahí está. A ver quién está, Hugo. ¿Cómo le va, don Hugo? Siguen los éxitos, Gracias. Gorilas en la niebla. ¿Qué pasó? Hay mucho gorila en Independiente. Gente de Avellaneda, laburantes, todo, ¿vio? Demasiado. Eso porque, claro, lo ven a Iglesia y se sulfuran, ¿viste? Iglesia los agita y me enquiloma el club.
Fui camionero en Avellaneda. Tengo más kilómetros atrás de un volante de camión que usted, Moyano, más respeto. Mirá cómo se hace el macho, pero por favor. De verdad, Iglesias fue, digamos, fue entrenador de vóley, lo sabemos todos, pero ¿fue camionero real? ¿Iglesias? Sí, 6 meses. Mi viejo tenía un reparto de carne de cerdo. Yo 6 meses aguantó, ¿eh? 6 meses sí, es un laburo duro. Usted ni empezó, tuvo más prudencia. No, yo soy dueño de los camiones. Soy más vivo que vos, soy más vivo que vos. ¿Y no lo quisieron a Fernando Iglesias afiliar a camioneros? Lo dejaron. Es una buena idea. Es una buena idea. Sería como afiliar a un distinto. Iglesias no lo quisieron afiliar. Fantaseo con convertirlo. Terapia de conversión. Se puso colorado, lo quebró, Tarico lo quebró. Final. Me gustaría, con la camperita verde. Te quebró. 1-0 para Tarico. Te quebró. Bueno, aterrizamos, gracias a Ariel, aterrizamos nuestro plato volador en los platos calientes de siempre. Bueno, digamos, estamos viendo una tensión increyendo entre los socios de el Frente de Todos. Hoy veíamos a Juliana Di Tulio reclamándole firmeza a Alberto Fernández. Veíamos también algún tuit de Parrilli hablando de ese acuerdo con el Fondo Monetario. No es nuestro, es de ellos. Esta cosa del gobierno son ellos, nosotros no. Una primera mirada te la pregunto porque también el gobierno, es decir, Alberto Fernández, contó con los votos de Juntos por el Cambio para aprobar el acuerdo con el fondo. Mirá, a mí me parece, todos conocemos la famosa frase de Marx de que la historia se repite de tragedia a farsas. La historia trágica se repite como farsa. A mí este gobierno me hace acordar que creo que es el peor gobierno democráticamente elegido de la historia argentina, con excepción de uno, que es el de la tragedia, que es el de los años 70, ¿no? El gobierno que primero fue de Cámpora, después fue de Perón, después fue de Isabel. Me hace acordar en todo aquel gobierno en un tono farsesco, porque todo esto es ridículo, ¿no? Y me hace acordar en 2 aspectos, el político y el económico. El político porque, otra vez, ¿no? La derecha peronista, la izquierda peronista, aquella vez terminaron con desapariciones, secuestros, atentados terroristas entre los montoneros de la AAA, ¿no? Espero que no se les ocurra ahora a un grupo de la izquierda peronista asesinar a un sindicalista peronista de la derecha, como hicieron en los 70. Por suerte, esa violencia política no está. Pero la división y hoy se tiran con tweets, digamos, para mirarlo sanamente. Reconozcamos, ¿no?, el progreso. Y el otro punto que me hace acordar a eso es el aspecto económico. Digo, cuando el gobierno empieza a hablar, vamos a luchar contra la inflación, y lo primero que hace es mencionar la ley de abastecimiento, que es de 1974, de aquel gobierno. ¿No se acuerda lo que pasó en 1975? Cuando congelaron los precios, atrasaron el dólar y las tarifas. En el 74, ¿cómo terminó el 75? Terminó en el Rodrigazo. Fue el mayor shock económico con impacto social de la historia argentina. Triplicó la pobreza en un año. Y el PBI tardó 17 años para volver al mismo nivel en el que estaba en el 74. Necesitó 17 años. Digo, cuando mencionan la ley de abastecimiento, que es de 1974, ¿no tienen presente el Rodrigazo? A mí me extraña tener que explicarle a los peronistas su propia historia. Y esto es lo que veo. Una reproducción en modo farsesco de la vieja tragedia del peronismo de los años 70. Bien, Pablo de León. Te quiero preguntar, porque antes Diego hablaba de la posición de Juntos por el Cambio. Macri hoy tuiteó, dijo, no hay plan, no hay lealtad, no hay responsabilidad para gobernar. Pero vos te diferenciaste de Juntos por el Cambio en el voto. Es más, fuiste uno de los 4 diputados que se ausentaron en la votación, contraria a la definición de Juntos por el Cambio, esto es el PRO, la UCR y la coalición cívica. ¿Por qué hiciste esto? Mira, yo creo que tenemos un compromiso con el país. El compromiso con el país era el de evitar el default. Pero tenemos también un compromiso con el país productivo, que es, por ejemplo, evitar la suba de impuestos. Y tenemos un compromiso con la República, que hubiera sido pedirle o imponerle al gobierno que sancionara, no sé, boleta única, ficha limpia, un consejo de la magistratura que fuera constitucional.
Entonces, yo me encontré en una situación en la cual tenía que votar en contra de mis convicciones o tenía que votar en contra de la unidad de Juntos por el Cambio. Y por eso preferí no ir y no votar. Porque ¿Y vas yo a repetir esta conducta en otras cosas siempre que esté este gobierno? Es que yo ya lo hice. Yo muchas veces, y acá hago una especie de confesión, muchas veces por disciplina partidaria, por no llamar la atención, voté no en contra de mis convicciones, pero voté cosas en las que no estaba convencido. Por ejemplo, en alquileres hice un discurso que vos ves el discurso y este votó en contra. Me abstuve. En ley de góndolas, que era una ley que promocionaba la doctora Carrió, a mí no me parecía votarla, pero la votaron todos. Creo que la voté o me abstuve. Me arrepiento de haberlo hecho. Pero hay puntos que forman parte de las convicciones. Yo creo que el gran problema del país, y nadie lo puede ignorar, es una posición pública mía de antes de ser diputado. Yo en 2015 publiqué un libro cuyo título es el peronismo estúpido, y que dice básicamente que el gran problema del país es el peronismo. Para mí el gran problema... Pero antes que te metas en el peronismo, entonces para vos hizo mal Juntos por el Cambio en votar a favor. No, yo respeto mucho la opinión de esos, de quienes lo vieron de otra manera. Yo no lo veo así, no estoy acostumbrado a votar contra mis convicciones y creo que tenemos que respetar lo que somos. Somos Juntos por el Cambio. Ese es nuestro nombre y ese es nuestro destino. No nos sirve de nada estar por el cambio si no estamos juntos. Pero tampoco nos sirve estar juntos si no estamos por el cambio, si estamos por la continuidad. Y a mí me parece que hay que encontrar un compromiso en eso de todos los sectores y nada. Si yo hubiera querido crear algún tipo de división, hubiera ido, hubiera votado en contra, hubiera estado en todos los programas. Hace una semana que no estoy en las redes, casi no voy a ningún programa y repito, no creo que la abstención de 4 diputados pueda poner en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio. Sería quererme mucho más de lo que soy. Espérate, Jessica, porque acá sacamos... ¿No ves que sacó el número? Jessica. Sí. ¿Qué rol crees que tiene que tener Juntos por el Cambio en relación a la interna que tiene hoy el kirchnerismo? ¿Por qué te lo pregunto? Algunas veces ya Carrió ha dicho en otras crisis, bueno, hay que sostener la figura presidencial. En este caso, ¿vos crees que ustedes tienen que hacer lo mismo? De hecho, bueno, tu voto no fue de esa manera, pero la oposición lo que hizo fue sostener el acuerdo con el fondo y evitar un default porque pusieron más votos que el propio oficialismo. Con lo cual, ¿qué rol tienen que tener? Yo creo que el rol nuestro es el de la responsabilidad institucional. A mí, ahora y siempre, a mí me hubiera gustado que muchos actores que hoy se pronuncian por la gobernabilidad y la responsabilidad institucional hubieran tenido esa actitud en el 2001. ¿A quién te referís? No me refiero a nadie, me refiero a que en el 2001... ¿Decís actores? No sé, repase, a cualquiera que repase. ¿Pero de la política o...? ¿Habla de la política o actores, literalmente actores del mundo artístico? Actores políticos. Me hubiera gustado, quizás con otra actitud de responsabilidad institucional y de continuidad y de apoyo a la gobernabilidad, quizás de la Rúa no se hubiera caído. Y quizás estaríamos viviendo en un país muy diferente del país en el que vivimos. Pero yo creo que nuestro rol es el de la responsabilidad institucional, que no lo fijan los deseos y los planes políticos de ningún dirigente. Lo fija la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional no me parece que en ningún lugar diga que la oposición tiene que gobernar. Por el contrario, si uno analiza las obligaciones derivadas de la Constitución, las obligaciones de la oposición son las de controlar el gobierno, particularmente un gobierno desorientado y que va por todo, al mismo tiempo que están desorientados, siguen yendo por todo. Y la otra gran responsabilidad constitucional que nos deja es la de prepararnos para un 2023 en el que vamos a llegar, si llegamos, porque todavía no está definida la elección, eso sería un gran error, pero si llegamos, vamos a llegar. ¿Cómo no está definida la elección? ¿Qué quiere decir no está? No, digo, muchos dan por sentado que vamos a gobernar en el 2023. Yo escucho los comentarios, de ninguna manera. Lo primero es constituir una oposición que pueda ganar el 2023. Lo segundo es ganar el 2023 con una cierta amplitud para tener un cierto poder político para hacer cambios, ¿no? Porque no queremos volver al 2015 a una situación de bomba de tiempo, en este caso mucho peor que la anterior, y debilidad política e imposibilidad de hacer las reformas necesarias. Esas son las responsabilidades institucionales
que tiene la oposición, y no la digo yo, lo dice la Constitución argentina. Ahí, en ese punto, puertas adentro de la oposición, que tampoco parecen quedar exentos de las internas. Y también a veces cuesta ver cuál es el liderazgo firme o más fuerte que tiene la oposición, y hemos presenciado también críticas cruzadas entre los propios integrantes de la oposición. Digo, ¿qué pasa también con eso? En un momento crítico y en un momento complejo que vive la ciudadanía argentina. Lo que pasa en la oposición es lo que pasa en cualquier coalición opositora en cualquier lugar del mundo. El nivel de polémica y de discusión no es mayor del que existe en el Frente Amplio, en Uruguay o en la concertación chilena o en la coalición de partidos que gobierna Alemania. Es un nivel razonable. La unidad no es unanimidad. Y por lo tanto la diversidad de opiniones forma parte de nuestra tradición y de lo que es normal. Lo que no es normal es lo que pasa en el gobierno. Esas son internas. Esas son internas. Que el gobierno necesite, para no caer en default, que vote la oposición, eso no es normal. Entonces, me parece que ahí caemos, no lo digo por vos, lo digo en general, en un defecto permanente de la opinión pública argentina y del periodismo y la intelectualidad argentina, que es juzgar con una vara diferente. Es decir, nos juzgan a nosotros con una vara suiza, como si fuéramos suizos. No somos suizos, tenemos diferencias, tenemos polémica, somos respetuosos, pero tenemos diferencias. Y una vara africana para el gobierno, que hace cosas insensatas. Esto, lo que está pasando en la interna del gobierno, en el medio de una situación crítica, es completamente insensata. Que la vocera presidencial diga que la vicepresidente no le atiende el teléfono al presidente, eso yo no lo escuché en ningún lugar del mundo. Bien, Adriana. Volviendo a su analogía de hace un rato, usted habló de la década del 70 y una sucesión que hubo. Y también hubo algunos comentarios con relación a esta presión que la interna del propio gobierno ejerce entre sí. ¿Cuál sería la responsabilidad institucional del Parlamento para evitar el caso, por ejemplo, del 2001 o la sucesión que mencionaba? Bueno, la responsabilidad del Parlamento, yo repito, la responsabilidad que fija la Constitución es la de controlar al gobierno, no la de ser gobierno. Yo en Argentina, déjame que ponga una metáfora un poco rara. La Argentina hoy es como un colectivo que en vez de tener un volante tiene dos volantes. Los dos que vienen manejando, en vez de ocuparse de manejar, vamos al borde del precipicio, el colectivo al borde del precipicio, la gente mirando por las ventanillas asustada. Los dos que manejan, en vez de ocuparse de manejar y llevarlo más o menos derecho, uno tira para la derecha, el otro tira para la izquierda, se pelean y se pegan entre ellos. Digo, si nosotros creemos que vamos a darle orientación, gritando desde el último asiento lo que hay que hacer, y la verdad que es una ilusión, digo, nadie le puede dar razonabilidad a un gobierno que no la tiene. Nadie le puede dar gobernabilidad a un gobierno que se parte por la mitad y se tira en pie. La presidenta indirectamente acusa de los ataques que sufrió de violencia a sectores aliados al gobierno. Entonces, digo, ¿cómo se hace? Tenemos que ser razonables, sí, pero tenemos que ser razonables todos, ¿no? Y me parece que no hay que caer en la ilusión de que nosotros vamos a solucionar la interna del gobierno. Nosotros estamos en el Congreso, estamos para controlar al gobierno y estamos para llevar iniciativas que controlan eso. Yo tengo una, por ejemplo, que me parece que es muy actual, que es una ley que ya lo presenté antes y previsiblemente a que se votara el acuerdo con el FMI. Yo propongo que el gobierno y que por ley nos comprometamos a no subir impuestos de acá hasta el fin de 2023. Es decir, no se pueden subir impuestos, ni por revalúo, ni por prórroga de impuestos caducos, ni por ningún otro mecanismo por encima del nivel de la inflación. Ese sería un compromiso nuestro con el país productivo, que a mí, que lo he hablado con el jefe de bloque del PRO y me acompañó, eso me gustaría que fuera un proyecto de Todos Juntos por el Cambio, que pusiera muy en claro cuál es el rol que tenemos con el país, pero también con el país productivo, que no da más de bancar a la patria subsidiada. Eso suena lindo, pero me meto con este tema. Las provincias suben impuestos, la ciudad, que es del PRO, también sube impuestos. Entonces es muy lindo decirlo. No por encima del nivel inflacionario. El nivel inflacionario está claro.
porque si no, con una inflación del 50%, desfinanciás y salta todo por los aires. Nadie quiere ser irresponsable. Pero tiene que haber un límite. Y los ajustes que el gobierno se ha comprometido a hacer en el déficit fiscal con el FMI en el acuerdo, tienen que venir por el lado del achicamiento de gastos, no del aumento de impuestos. Entonces me parece que ahí tenemos un compromiso todos los que formamos Juntos por el Cambio. Es más, nosotros lo anunciamos en nuestra campaña. ¿Qué gasto cortarías? Bueno, me parece que hay, empresas subsidiadas, por ejemplo. ¿Es posible lo de Aerolíneas Argentinas? En el medio de todo esto, ¿es posible que en el medio de las dificultades que tenemos, creamos nuevamente un monopolio? Porque ellos están en contra de la economía concentrada, pero no hacen más que crear monopolios. ¿Cuánto subieron los pasajes con respecto a la inflación? ¿Pero cuál es la idea para Aerolíneas? No sé, me parece que funcionaba, había la revolución de los aviones. Se fueron entre las decenas de empresas importantes que se fueron casi todas las aerolíneas, Norwegian, Qatar Airlines, la de Arabia Saudita, se fueron. Bueno, ahí tenés un lugar, y hay muchísimos lugares en donde recortar. El propio gasto político tendría que ser regulado. Y habría también que avanzar en quitar una parte central, que es el tema de los subsidios. Esto de atrasar tarifas, déjame que dé un pasito atrás, si me permitís, con el tema de la inflación. Porque muchos nos achacan la inflación que nosotros no logramos contener, y es cierto. Pero esta inflación es mucho peor que la anterior, más allá del guarismo. ¿Por qué? Primero, es una inflación clasista. Ataca mucho más a los pobres y a la clase media que a los demás, porque sube 4,7 el índice general, pero la canasta básica alimentaria subió. Sí, y 9% la canasta básica y 7,5% el sector alimenticio. Está claro quién paga esa cuenta, ¿no? Los trabajadores y la clase media sobre todo. Primera cosa. Segundo, es una inflación que genera más inflación. La nuestra no. Cuando vos ves los precios regulados y lo comparás con el índice general, durante todo nuestro gobierno la inflación subía y los precios regulados por el gobierno subían más, porque nosotros estábamos achicando el problema de las tarifas inexistentes y estábamos achicando el tema del atraso cambiario. ¿Qué hace hoy el gobierno? Todo lo contrario. Los precios regulados suben 3,1 contra 4,7. Eso es atraso tarifario. Y es también atraso cambiario, donde nosotros dejamos el nivel del tipo de cambio real multilateral hasta la convertibilidad. Esa diferencia el gobierno ya recorrió la mitad del camino. Tipo de cambio real multilateral, que la forma que la gente lo ve es el dólar. El dólar se atrasó hasta la mitad del camino de la convertibilidad. ¿Qué creen que va a pasar cuando se desatrase? ¿Cómo va a ser un gobierno cuando diga no puede ser que tengamos el gas muerto en vaca muerta y no tengamos los gasoductos y hay que volver a recomponer las tarifas para que el consumo lo paguen las tarifas y no los subsidios? Y ahí es donde habría que recortar parte del gasto en los subsidios. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, son todas esas preguntas sin respuestas. Me parece que la oposición tiene un compromiso, y un compromiso que tomamos en la campaña, no solo los diputados del PRO, sino también los de la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, que lo hicieron manifiestos, es oponernos a toda forma de suba de impuestos. Vayamos por ahí. Bien, Fernando Iglesias, gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a abrir una tanda. Bueno, muy bien, algo así como un efecto mariposa, donde no aletea una mariposa, sino un avión sobre el cielo ucraniano, muy lejos, a miles de kilómetros. Tal vez pueda faltar gas. Daniel Montamat, vos fuiste secretario de Energía. ¿Puede faltar gas este invierno? Residenciales tal vez no. ¿En industrias? Va a haber gas más caro y va a haber más cortes que el año pasado. Esto significa que los cortes van a empezar antes, en mayo, el año pasado empezaron en junio, va a haber menos gas para usinas y según el pacto con la Providencia, como venga el invierno de frío, puede llegar a haber cortes de gas para GNC, el consumo de los automotores. Como dijiste bien, creo que el consumo de la familia, que se triplica o cuadruplica según el frío del invierno, ese es consumo prioritario, ahí me parece que el gas no va a faltar. Bien, entonces, reducción de daños. El gobierno pensaría que si ante la escasez protege a los residenciales, ¿a quién afecta primero? La industria. La industria va a tener menos gas, eso puede afectar. Hay industrias que tienen sustitución por combustibles que son más caros. Decime cuáles no sustituyen el gas y puede haber ahí una merma de producción. No, en general tienen sustitución a combustibles más caros, fuel oil, gasoil.
las industrias, no sustituyen el gas, aquellas que lo tienen como insumo petroquímico, por ejemplo. Si hay una restricción del gas para insumo petroquímico, bueno, cae la producción petroquímica. Ahí sí estaríamos. Meses enteros, Daniel, estuvimos en la batalla de cuánto subsidio aplica o se le quita el Instituto Patria, Basualdo contra el ministro de Economía. Ríos de tinta, nunca dicha la frase. Ahora la ecuación de costos está rota completamente. Es así, que un barco de gas licuado vale tantísimas veces más. ¿Cómo haría, como si estuvieras ahí, ¿en qué te encontrás? Estuvimos haciendo las cuentas en el estudio de cómo viene el tema de las importaciones energéticas este año. En GNL, los barcos, el año pasado nos salieron 56 barcos, 8.33 dólares el millón de BTU, cerca de 1.070, 1.100 millones de dólares. Este año estamos proyectando comprar 70 barcos a 33 dólares el millón de BTU. Se nos va a 5.000 y pico la cuenta. Cuando sumamos todas las importaciones de energía para este año, llegamos cerca de los 11.000 millones, que fue el monto de la importación de energía en el 2014. El déficit energético para este año estamos proyectando unos 5.800 millones de dólares. La energía vuelve a ser parte fundamental del problema económico argentino. Bien. Sí. ¿A quién le va a comprar a Argentina el gas? Porque hay un problema con Bolivia que no sé si está ya cerrado el acuerdo, pero todo indica que va a haber menos provisión por parte de Bolivia, más allá de que sea en el discurso del hermano bolivariano. Pero ¿de dónde va a conseguir entonces? Los hermanos bolivarianos nos están vendiendo menos gas que el año pasado. Pretendíamos que nos vendieran 14 millones de metros cúbicos día en invierno. Hoy están discutiendo si nos venden 11 o 10 menos. Con lo cual eso hay que reemplazarlo por más barcos. Por eso estamos poniendo más barcos en la cuenta. Y nos están vendiendo también el gas más caro, porque la ecuación a la cual se valoriza el gas, como creció todos los precios de la energía, también va a crecer más. Entonces, ¿a quién le estamos comprando? Tenemos que comprar en el mercado mundial de gas y por eso pagamos estos precios que no tenemos contratos. Entonces estamos compitiendo con una Europa que tiene el problema del suministro ruso y tiene que buscar diversificación de las fuentes de abastecimiento. Interesante, todavía no se ha cortado el suministro de Rusia a Europa. Ni los rusos lo quieren cortar, ni los europeos quieren prescindir de ese gas. Bien. La doctora Mondino hablaba de la falta de infraestructura, la necesidad de construir, por ejemplo, gasoductos. ¿Cuáles serían esas necesidades inmediatas y en el caso de que se empezaran hoy, hasta cuándo tendríamos disponibilidad de eso? Primero, estamos produciendo menos gas todavía que en el 2019 en la Argentina, cuando el gas venía creciendo al 5% por año. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué? Y porque entrampamos de nuevo estos sectores capital intensivos en el corto plazo. Empezamos a hablar de especificación, de precio del gas. Se repuso un poco la oferta cuando hicieron esa subasta ofreciéndole precios en dólares a los productores de gas, que no son los que pagan la demanda. Pagamos casi 4 dólares el millón de BTU y la demanda está pagando 1,50. La diferencia es subsidio. Los subsidios esos energéticos. Y falta infraestructura, es decir, falta un caño troncal nuevo que permita articular las reservas de vaca muerta con el mercado. Ese caño se había lanzado la licitación, pero todas esas licitaciones dependen de fondos públicos. Y los fondos públicos hoy no existen. Tenemos un presupuesto donde el otro día el secretario de Energía le dijo: tengo presupuestado para marzo, para la energía, con este festival de subsidios, 300 y pico mil millones de pesos. Y le dijeron de Economía: sí, pero la caja me da para 60.000 millones de pesos. Ahí faltan como 250. Se termina arreglando porque las frazadas cortas les cortan a otros sectores menos prioritarios. Pero esto está hablando de que en la economía argentina no solo faltan dólares, ahora han empezado a faltar pesos, porque no pueden emitir todo lo que emitían antes, entre otras cosas, por el compromiso que tomaron con el fondo. Gracias, Daniel, por tu mirada alentadora. Vamos a hacer una tanda, dale.